¿Qué tal? Buenas noches. Muchas veces cargan con la injusticia de aceptar trabajos precarios con la esperanza de que en un futuro van a obtener algo mejor. Nos referimos a los jóvenes, esa parte de la sociedad a la que debemos cuidar, ayudar e incentivar porque son nuestro futuro. Y los datos que acumula la región en cuanto a este sector de la sociedad no son muy alentadores. Por eso en este espacio de Cantabria de cerca hemos querido contar con la portavoz de la organización juvenil en el sindicato UGT de la región, Chiara Brambilla, quien con su experiencia a lo largo de los años en el sindicato y su trayectoria también como persona joven va a sentar las bases del diagnóstico y de los retos que tenemos por delante para con nuestros jóvenes. Le damos ya la bienvenida esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, Chiara, pues como decimos, es una pescadilla un poquitín que se muerde la cola porque decimos que aceptan trabajos precarios porque no tienen experiencia, pero luego cuando los empresarios tienen que tirar en esas ofertas de empleo y contratar a gente, los jóvenes suelen salir mal parados porque precisamente no cuentan con esa experiencia que demandan los empleadores. Totalmente, no es muy difícil muchas veces entrar dentro del mercado de trabajo cuando eres una persona joven. Muchas veces ponemos el énfasis en lo importante que es la formación y así es, pero una vez que salimos formadas y formados vemos que es muy difícil entrar en el mundo laboral porque se exige una experiencia que es complicado de tener cuando no te admiten en ningún puesto de trabajo. Están nuestros jóvenes mejor formados, sin embargo, acumulan los peores salarios, las peores condiciones laborales. ¿Es algo que tiene solución o a lo largo de los años esto ha ido a peor? Hombre, tiene solución. Solución siempre tiene, hace falta voluntad, ¿no? Voluntad por diferentes medios, tanto una parte política como también sindical y empresarial. Solución tiene, luego hablaremos de qué tipos de soluciones. Sí que es cierto que lo primero que hace falta es visibilizar la situación, porque muchas veces no se habla de la precariedad juvenil que tenemos tanto en Cantabria como en España, ¿no? En Cantabria tenemos unos datos, luego entraremos en detalle, a niveles muy bajos al nivel estatal comparado con España. Y España a su vez tiene niveles muy bajos comparando con Europa, es decir, tenemos ahora mismo unos objetivos muy grandes que conseguir para mejorar la situación de los jóvenes de Cantabria. Y precisamente la OJUCA en este camino de visibilizar la situación de los jóvenes tiene un papel fundamental. Háblanos qué es, quién forma la OJUCA y qué objetivos os planteáis desde ella. Sí, OJUCA es la organización juvenil de UGT Cantabria, ¿no? Al final es importante hablar del papel que tienen los sindicatos en nuestra sociedad. La clase trabajadora tenemos que aunarnos, estar juntos y juntas para reivindicar unas mejoras de nuestras condiciones laborales. Y dentro de esa clase trabajadora siempre hay colectivos vulnerables y la juventud somos uno de ellos. Si bien tenemos que mejorar todas las condiciones de trabajo, si nos enfocamos en las condiciones de la juventud de menos de 35, todavía son peores. Hablamos de esta precariedad extrema. Entonces necesitamos aunarnos para reivindicar y visibilizar estas situaciones y también apostar por estas soluciones que también ofrecemos. Entonces es importante espacios como OJUCA, donde esta juventud nos organicemos para poder hablar. ¿Y la juventud tiene voz, Chiara? Porque parece que el tema del sindicalismo pues viene aparejado pues, a una trayectoria laboral más amplia o de determinados sectores. ¿El asociacionismo en el caso de los jóvenes en torno a defender nuestros derechos se da? Tiene voz. Lo importante es escucharla, ¿no? Yo creo que es lo que sucede además en todos los ámbitos. La juventud, hay juventud organizada en todas las escalas sociales, hablando del sindicato también hay juventud organizada, lo que pasa es que muchos medios no dan esa voz a la juventud, entonces siempre hay que ser altavoz de estas necesidades. Como parte de esa juventud, ¿crees que viven nuestros jóvenes peor que lo hacían sus padres o sus abuelos? No es una opinión, ya hay muchos estudios que demuestran que esta generación vive peor que sus familias, ¿no? Sus padres, madres y abuelas. Y claro, esto es terrible ver estos datos. Al final vemos cómo en otras épocas el mercado de trabajo y el acceso a la vivienda eran mucho más sencillos que hoy en día. Entonces necesitamos medidas urgentes. ¿Cómo es posible que, como señalan las estadísticas, el coste de la vida se haya incrementado, hablan los números, de cerca de un 45%, mientras que los salarios se han quedado en un 36%?
jóvenes. Eso por no hablar de la situación de los últimos tiempos. Eso nos acarrea a todos, pero como hablabas, el colectivo vulnerable de los jóvenes se lleva la palma. Totalmente, ¿no? Si los salarios han subido poco, en la franja de edad de menor de 35 han subido menos todavía. Esa brecha salarial, que muchas veces hablamos de la brecha salarial de género, que también existe en la juventud, luego hablaremos de ello, también existe esa brecha salarial por edad, es decir, por ser joven cobras directamente menos. Entonces es un problema por lo que dices, por los ritmos de vida que llevamos, para poder acceder a la vivienda, para poder hacer la compra, para el día a día, muchas veces se ve cómo la pobreza dentro de la juventud cada vez es más grande. Hablamos del sueldo, que es un aspecto importante, pero no el único. También se está viendo, a medida que salen estudios, datos, escuchas a algunos de los jóvenes o lees entrevistas que se están atacando derechos laborales. O sea, no es comprensible perpetuar o aceptar determinadas condiciones en pleno siglo XXI, año 2024, que veríamos hace unos años como inconcebibles. Sí, hay muchas veces que se está retrocediendo, ¿no? en esta materia, si bien es cierto que en otros se avanzan, tampoco tenemos que ser pesimistas y ver también los avances. Por ejemplo, en tema salarial, este año nosotros desde Ojuca hacemos un informe por el Día de la Juventud en el que hemos celebrado que el salario medio de la juventud cántabra ha subido a un poco más de 19.000 euros brutos al año. Entonces lo celebramos, pero siempre con el foco puesto en que es el salario todavía mucho más bajo, es el cuarto de la comunidad autónoma más bajo de España y está todavía muy lejos de la brecha del salario de la comunidad de Cantabria, que está en 27.077 euros, es decir, toda esa brecha. Entonces, claro, este bajo salario repercute en todo, ¿no? Decías, ¿no? Pues cómo se va atacando muchas cosas. El tema de la vivienda, el cómo ha subido la vivienda, que luego podemos dar también cifras, al final tu vida laboral repercute en todos tus ámbitos. Y esto, como portavoz de la organización juvenil, cuando te llegan las personas jóvenes y te cuentan sus situaciones, muchas veces te tienes que poner en la piel la famosa empatía. Y ¿qué se les traslada? Porque no se puede trasladar el mensaje de que es una etapa por la que tienes que pasar, es algo normal. No puede ser esto algo normal, ¿no? Es muy duro. Si bien es cierto, yo como persona joven también he sufrido esta precariedad en Cantabria. Entonces, claro, es muy duro ver cómo una persona está siendo vulnerada, ¿no? Simplemente por ejercer su trabajo, pero, o sea, un trabajo en las mismas condiciones es menos pagado que otro que es el mismo. Entonces es muy duro. Ahí, ¿qué es lo mejor? Reivindicar la lucha sindical, ¿no? Pues que reivindiquen sus derechos y que denuncien en el caso de que tengan que denunciar y exigir las condiciones que necesitan. Al final, muchas veces esa lucha sindical hay gente que todavía le tiene miedo o que tiene esa barrera y es lo que hay que derribar. Está demostrado que en los centros de trabajo donde hay representación sindical tienen mejores condiciones laborales. Es decir, es muy importante para la clase trabajadora que se sindique. Cantabria, nuestra región, está en el top 10, pero en el lado negativo en cuanto a los jóvenes peor pagados. ¿Qué situación específica, qué hace que Cantabria ocupe esta posición? Es multifactorial, ¿no? Es muy difícil analizarlo desde un punto de vista en concreto porque son muchos factores. Si bien es cierto que el modelo productivo está cambiando, es decir, ya no tenemos un modelo productivo tan industrial, se está empezando a enfocar en el turismo y eso hace que las condiciones laborales empeoren. Entonces, no es solo eso, son muchos más factores, ¿no? Pero eso es bastante predominante para la situación laboral. Tú, Chiara, nos has comentado a lo largo de la entrevista, como persona joven, has sufrido esa precariedad laboral. Cuéntanos, por hacernos un reflejo, ¿cuál ha sido tu trayectoria laboral a lo largo de estos años? Pues al final yo creo que cuando la juventud, ¿no? Pues muchos y muchas hemos tenido que trabajar en verano. Y yo en verano he trabajado en campings, en hoteles, limpiando las habitaciones, cosas así. Claro, son trabajos muy precarios en los que yo, por ejemplo, y como yo, muchísima gente tienen que trabajar
todos los días sin ningún tipo de descanso, cosa que no se debe permitir. Entonces, claro, al final te ves abocado a un verano de trabajo por 1.000 euros. Y claro, eso no es concebible, ¿no? Al final no estamos remunerando bien a la gente. No solo es cuestión de salario, sino también de las condiciones laborales, del horario, de la prevención de riesgos que tiene que tener ese puesto de trabajo. Es decir, como decimos, es multifactorial y hay que tenerlos todos en cuenta, porque a veces es verdad que nos vamos solo al salario, ¿no? Pero es mucho más allá de eso. Hablamos de empleos muy temporales que alcanzan una parcialidad que roza el 90%, lo que lleva a muchos jóvenes a situarse en esa opción del pluriempleo, porque si no, no puedes vivir. ¿Cómo se vive con 3, 4 empleos que luego al final sumas todos ellos y te dan un salario bruto de 1.000 euros? No vives, ¿no? Al final no es calidad de vida y no son condiciones dignas para la gente. No es positivo para ninguna sociedad que una persona tenga que tener 3 trabajos y que eso le impide además tener cualquier tipo de vida aparte del laboral, ¿no? No puedes compatibilizar con tener una familia, con tener tus amistades, con estudiar, con cualquier... Por eso que escuchándote luego es sangrante la opinión que muchas veces se vierte sobre las personas jóvenes, que parece que no, trabaja en 3 o 4 sitios, sí, trabaja en 3 o 4 sitios y aún así no puede independizarse porque no le da para pagarse una vivienda y pagar las facturas. Eso de alguna forma se tiene que reflejar y quien tiene que adoptar medidas, legislar y adoptar y sembrar el nicho adecuado para solucionar el problema, ser consciente que al final nosotros aquí podemos ser un altavoz, podemos denunciarlo en el buen sentido de la palabra, pero nosotros aquí no vamos a contribuir a que cambie nada. Eso se ha trasladado Yo creo que es una parte, ¿eh? Yo creo que al final cada foco, cada agente social tiene su responsabilidad y darle voz también es una parte de llegar, ¿no?, a visibilizar el problema para que luego esa presión conlleve a unas soluciones que tienen que tomar, pues por supuesto, sobre todo la voluntad política, ¿no? Al final soluciones existen. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional ha contribuido a reducir esa brecha salarial por edad, porque claro, ¿quién cobraba el salario mínimo? Pues muchísimas mujeres y muchísima gente joven. Entonces, el subir ese salario mínimo ha hecho claro, ha mejorado las condiciones de trabajo. Sí que es cierto que la mayoría la reforma laboral, por ejemplo, que hemos tenido, ha mejorado mucho el tipo de contratación. Por fin tenemos muchos contratos indefinidos. La mayoría de los contratos son contratos indefinidos y lo celebramos. Pero hay que poner el ojo en que muchos de esos contratos son, por ejemplo, parciales. Entonces, claro, sí, tengo un contrato indefinido que me da unas garantías de trabajo, pero si trabajo a media jornada, o 20 horas semanales, mi salario también es de media jornada y mi cotización también es de media jornada, con todas esas repercusiones de cara al paro, de cara a una prestación, de cara a todo. Entonces, celebramos que sean indefinidos, pero hay que poner el ojo, sobre todo eso, en los contratos parciales y en los fijos discontinuos, que a pesar de ser indefinidos, tampoco te dan unas garantías estables a lo largo del año. La precariedad en general tiene rostro de mujer, pero en concreto también le sumamos el calificativo de mujer joven. Y mujer joven cántabra, añadiría yo, porque lo que decíamos antes, la brecha salarial por género existe en toda España, también en la gente joven, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes, a pesar de cobrar menos que si tuviéramos más edad, también las mujeres jóvenes cobramos menos. Por ejemplo, si el salario de la juventud ahora, el medio, está en 19.287 euros, el de los hombres jóvenes sube a 19.700 y el de las mujeres a 18.500. Es decir, existe esa barrera dentro también de los pobres. Si comparamos, por ejemplo, el salario medio de España de un hombre está en 30.000 euros, 30.379, y el de una chica joven de Cantabria de 18.000. Es casi la mitad, es una barbaridad. Es decir, nos queda mucho todavía por conseguir esa igualdad retributiva que conlleva una repercusión en todos tus ámbitos de la vida. Se habla, Chiara, del problema de la vivienda en general para todas, toda la población, pero es que en concreto con esta foto los jóvenes no se pueden independizar. Bueno, ahí nos metemos, la verdad, en un asunto pues tan peliagudo como la precariedad laboral, ¿no? Y que va muy, muy unido.
En Cantabria, también por este modelo de la turistificación que estamos sufriendo, la vivienda está viendo una repercusión enorme en ello. Ahora mismo la media, por ejemplo, de alquiler de Cantabria estaba en unos 1.000 euros. Y claro, estamos hablando de que con un salario joven están 1.300 euros al mes. Tienes que elegir entre... Claro, accedes a una vivienda, pagas los gastos y ya está. No puedes comer, no puedes ir al dentista, no puedes tener vehículo, el transporte lo vas a pagar malamente. Es decir, tenemos ahora mismo una situación muy insostenible. Muchas veces la gente lo comentamos en cualquier lado, ¿no? Vas a buscar piso de alquiler y la gran mayoría te pone de septiembre a junio. De septiembre a junio. ¿Qué hacemos la gente de Cantabria, que vivimos aquí, que trabajamos aquí, que somos, claro, que somos al final quienes estamos dotando, ¿no?, a esta comunidad de futuro y de presente? No tenemos capacidad, ¿no? Y los pisos que existen para largo tienen un precio altísimo. Entonces ahora mismo el tema de la vivienda está siendo muy insostenible. Rechazar empleos o abandonar la región vienen a ser las dos vías que tienen ante sí los jóvenes. Claro, por eso hablamos de medidas urgentes, porque lo que vamos a conseguir es expulsar a nuestra gente joven. No estamos invirtiendo en gente joven para formarla, y una vez que está formada, que puede dotarnos de este modelo, ¿no?, de trabajo, al final van a tener que abandonar la comunidad porque no hay posibilidad ni de vivir ni de trabajar. ¿Qué responde Chiara Brambilla, quien afirma que hoy en día los jóvenes no quieren trabajar? Bueno, me rebota bastante a mí esa pregunta. Creo que la juventud está muy estigmatizada todavía, ¿no? Y yo ahí soy un poco mala y le suelo decir a la gente que no hay nada más viejo que criticar a la juventud, ¿no? Si tiramos ahí de archivo histórico, desde hace muchísimos años la gente lleva criticando a la juventud, pero desde Sócrates, ¿no? Ya estamos ahí en ese nivel. Entonces, creo que no hay que condenar nunca a ningún colectivo, por supuesto, ¿no? Y al final la juventud no dejamos de ser dentro de un colectivo vulnerable dentro de este mundo laboral. La gente quiere trabajar, la gente quiere independizarse, hay alguna gente que quiere tener hijos e hijas y no puede. Es decir, nadie está en condiciones negativas porque quiera. Que pueda haber un pequeño reducto, un pequeño reducto. Igual para la gente es muy sangrante verlo, pero no es representativo de la generalidad, ¿no? Siempre, muchas veces, yo creo que esto nos pasa con todo, nos fijamos en lo pequeñito porque es como, mira, pero no es lo representativo. La gente, claro, que quiere tener su casa, tener su vida, tener su trabajo, tener su ocio, tener su vida. Háblanos de condiciones ocultas, Chiara, que se están ofreciendo y que os llegan y sois conscientes de ellas, porque precisamente una parte de vuestra labor es representar y defender a las personas que acuden hasta la oficina pues para demandar una situación laboral en condiciones. Sí, muchas veces es cierto que las condiciones que te ofrecen parecen muy positivas, pero luego en el día a día ves que hay cosas que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con el tema de las horas extra, que luego no las quieren remunerar como deben, o con el vestuario también nos sucede mucho que no lo quieren ofrecer. Es decir, hay muchas veces que hay condiciones que en el día a día vas viendo que no se cumplen, eso es. Entonces ahí recomendamos siempre lo mismo, sindicarse, ¿no? Desde el sindicato, desde UGT, en este caso, o JUCA para la juventud, estamos ahí para toda la clase trabajadora, porque muchas veces, claro, es una relación muy desigual, ¿no? Hay gente que no se atreve a decirle a su jefe o a su jefa, esto no es así, o esto. Entonces, claro, les recomendamos siempre estar sindicada para que cuando surja cualquier duda, porque no estamos solos y no estamos solas, que yo creo que esa es la importancia del sindicato. Se habla mucho de la formación profesional quizás como una rama que puede atajar en parte esta precariedad. ¿Cómo estamos en Cantabria en cuanto a esta opción elegida por los jóvenes? Pues la formación profesional yo creo que no, que por fin se ha dejado también de condenar, que también tenía como un estigma social muy grande, se ha dejado de condenar y tiene unas tasas también bastante positivas luego de incorporación al trabajo, siempre y cuando depende también de la rama. Pero sí, es importante la formación. Lo que pasa es que muchas veces vemos cómo la gente, a pesar de estar formada, eso no puede acceder. Entonces eso genera mucha frustración, porque es como fórmate, sí, pero luego también los puestos de trabajo tienen que estar adecuados a esa formación.
Hablamos también en este año mucho de la inteligencia artificial, de los jóvenes de esa generación Z, para quienes la tecnología es una parte intrínseca en su vida. Quizás estas habilidades tecnológicas son una vía también en la actualidad por la que apostar para nuestros jóvenes. Puede ser. Es cierto que las inteligencias artificiales, todavía es pronto para decirlo, yo no soy ninguna experta, pero parece que van a cambiar el paradigma del mundo laboral. Lo importante aquí es no dejar a nadie atrás, ¿no? Como ha pasado en todos los cambios estructurales del tema laboral, no dejar a nadie atrás, porque muchas veces cuando ocurre una modernización o algo que de repente incurre repentinamente en el mercado laboral, pues despiden a la gente. No queremos que nadie se quede atrás, no puede esto repercutir en la clase trabajadora. Y medidas como puntuales. Hace unos días conocíamos esa ayuda de 200 euros para los jóvenes que se saquen el carnet de conducir en Cantabria. ¿Son medidas, por así decirlo, un poco parche o tienen visos de que pueden solucionar en parte este problema? Pues igual puede solucionar de manera concreta e individual algunos casos, pero es cierto que lo que hace falta es un cambio estructural, ¿no? Por ejemplo, sucede también con las ayudas a la vivienda. Igual no se trata tanto de dar una ayuda al alquiler, sino de regular el mercado del alquiler para garantizar esas condiciones para todas las personas, porque luego esas ayudas, aparte de concretas, son limitadas, es decir, le van a dar a unas personas sí y a unas personas no. Entonces lo mejor es regular de manera estructural para que esas mejoras del sistema sean para todas las personas. ¿Cuál dirías que es, a tu juicio, qué receta nos prepararías rápida en una estrategia que permita el desarrollo integral de los jóvenes y que cambie, por así decirlo, si tuviésemos que escribir una carta a los Reyes Magos en esa estrategia para mejorar la vida de nuestros jóvenes en Cantabria? ¿Qué tendría que haber sí o sí? Voluntad. Yo creo que lo primero es la voluntad, suena muy manido, pero es lo más necesario, ¿no? Al final, por ejemplo, ¿qué medidas concretas pueden funcionar? Lo que decíamos de la subida de los salarios, subir el salario mínimo interprofesional ha subido, pero todavía necesitamos que suba mucho más. El fomento de la negociación colectiva, lo que decíamos, en los sitios en los que hay representación sindical, las mejoras laborales son mucho mayores que en las que no. Las inspecciones de trabajo. Si mejoramos el sistema de inspección de trabajo, vamos a eliminar todos los espacios fraudulentos en los que minan esas condiciones laborales. Y también al revés, no solo castigar a quienes lo hacen mal, sino premiar a aquellas empresas que tienen, ¿no?, una contratación pues indefinida, de larga duración, con buenas condiciones, a colectivos vulnerables. También darles incentivos a quienes lo hacen bien. Programas de formación, es decir, medidas hay muchas, lo que hace falta es ser valiente, porque es cierto que son complicadas de gestionar. ¿Qué paga el sueldo hoy de un joven cántabro? La vivienda, las facturas, y hay veces que ni eso. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Poniendo datos concretos, el panorama de una persona, tenemos 1.300 euros netos de media, que claro, las medias ya sabemos que son muy tramposas porque están un sueldo muy alto, te infla toda la media, es decir, 1.300 euros netos siendo muy optimistas, 1.000 euros de alquiler, 100 y algo de gastos de agua, calefacción y gas. ¿Qué hacemos con la compra? ¿Qué hacemos con el autobús? ¿Qué hacemos con pasar la ITV al coche? Es decir, gastos pequeñitos del día a día. No los puedes. Bueno, afrontar. Ni pequeñitos ni grandes, porque hablamos de alimentación, ¿no?, que es algo básico. Es decir, al final estamos condenados a compartir piso o aumentar la brecha social, porque ¿quiénes se pueden independizar? Pues quienes su familia les otorga algún piso que tienen, aumentando esa brecha social de quién puede y quién no. El contexto, para finalizar, Chiara, para los jóvenes cántabros en el corto medio plazo, ¿está más próximo a la emigración laboral o hay razones para el optimismo y la esperanza? Una pregunta complicada para acabar. Yo quiero ser optimista, quiero pensar eso, que las cosas van a cambiar y que vamos a tener políticas para poder vivir, ¿no?, para que Cantabria sea un sitio para poder vivir, porque al final todo esto que hablamos tiene unas repercusiones tanto sociales como individuales, ¿no?, a todos los niveles. Entonces quiero pensar que vamos a hacer de Cantabria un sitio para poder vivir.
Bueno, Chiara, pues muchísimas gracias, un placer, y a seguir dando voz a esta parte de la sociedad cántabra que nos necesita y a la que debemos ayudar. Muchísimas gracias a vosotras y oye, quien lo necesite, aquí está UGT, está Ojuca para lo que necesite. Muy bien, pues muchas gracias. Se me ha pasado lento. Chiara, así finaliza esta entrevista de hoy en Cantabria de cerca. Recuerden que volvemos con más contenidos, eso será ya la próxima semana.